Clave 1. Acepta lo que es. La mayoría de las personas creen que la paz aparece cuando la vida finalmente se acomoda, cuando el dinero llega, cuando la persona vuelve, cuando el dolor desaparece. Pero el budismo enseña algo muy distinto. La paz no llega cuando todo está perfecto. La paz llega cuando tú dejas de pelear con lo que ya es. Un día un viajero agotado llegó a un pequeño monasterio en lo alto de una montaña. Había caminado durante días cargando un peso que nadie veía, un peso hecho de recuerdos que dolían, de palabras que nunca recibió, de decisiones que lamentaba, de historias que no sabía cómo cerrar. Cuando llegó frente al maestro se derrumbó. Con voz temblorosa dijo: «No entiendo por qué mi vida duele tanto. No sé qué hacer con lo que me pasó». El maestro lo miró con serenidad profunda y solo respondió: «Nada en tu vida te está haciendo daño. Lo que te daña es tu resistencia a aceptarlo». El viajero no entendió. Así que el maestro tomó un cuenco lleno de agua. Lo agitó con fuerza. El agua se volvió turbia. «¿Te sientes así?», le dijo. «Todo se ve confuso y doloroso porque estás agitando tu historia una y otra vez. Cada vez que la rechazas, la revuelves. Cada vez que dices no debería haber pasado, estás removiendo más dolor». Luego dejó el cuenco sobre la mesa y esperó, en silencio. Poco a poco el agua comenzó a aclararse. «¿Lo ves?», dijo el maestro. «La claridad llega cuando dejas de agitar lo que ya fue». Aceptar no es justificar. Aceptar no es olvidar. Aceptar no es decir estuvo bien. Aceptar es dejar de luchar internamente con algo que ya no se puede cambiar. Es mirar tu pasado sin ira, sin exigencias, sin esa voz cruel que te dice que todo fue un error. Aceptar es decir: esto pasó, esto me dolió, y aún así sigo aquí, y aún así merezco sanar, y aún así puedo avanzar. La aceptación abre espacio, espacio para que llegue algo nuevo, espacio para que el corazón respire, espacio para que la mente deje de castigarte. El viajero lloró, no porque entendió, sino porque por primera vez dejó de resistirse. Y en ese instante sintió un alivio que no había sentido en años, como si su alma soltara un suspiro profundo. Aceptar es un acto de amor, es decirte a ti mismo: ya no voy a pelear contigo. Hoy elijo estar en paz con lo que fue. Hoy elijo estar en paz conmigo. Ese fue el primer paso de su transformación, y puede ser también el tuyo. Clave 2. Observa tu dolor sin huir. El viajero pensó que aceptar su historia sería suficiente para sanar, pero pronto descubrió algo más profundo. Había palabras que nunca dijo, emociones que nunca permitió sentir, lágrimas que nunca lloró, y un vacío que evitaba mirar. Cada vez que el silencio llegaba, él buscaba distraerse. Miraba al horizonte, caminaba, hablaba de cualquier cosa, pero por dentro había una parte de que seguía herida. Y aunque intentara ignorarla, esa parte siempre encontraba la forma de volver. El maestro lo observó con paciencia. Un día lo llamó y le entregó una vela encendida. Lo llevó a una habitación oscura. Allí solo había un cojín en el suelo. «Siéntate», le dijo, «y mira la llama. No apartes la vista. Quédate». Al principio al viajero le pareció fácil, pero después de unos minutos comenzó a sentir algo extraño. Una incomodidad que había evitado durante años. Un nudo en el pecho, una presión en la garganta, un temblor en su respiración. Quiso levantarse, quiso salir, quiso huir, pero el maestro lo detuvo con una sola frase: «Quédate con lo que sientes. No lo rechaces. No luches. Solo obsérvalo». El viajero cerró los ojos y por primera vez permitió que su dolor apareciera sin esconderlo. Sintió tristeza, sintió miedo, sintió rabia. Sentía como si una parte de él se rompiera mientras otra se liberaba. Y entonces entendió algo. El dolor no se va cuando lo esquivas. El dolor crece cuando lo ignoras.
Solo se alivia cuando lo dejas hablar. El maestro le explicó: el sufrimiento no nace de lo que sientes, nace de tu resistencia a sentir. Cuando te sientas con tu dolor sin juicio, sin prisa, sin miedo, la emoción completa su ciclo, y al completarlo se libera. El viajero siguió respirando. Una respiración lenta, profunda, sincera. Cada inhalación le decía: estoy aquí. Cada exhalación le decía: ya no tengo que huir. Y así poco a poco el dolor comenzó a convertirse en claridad, en comprensión, en una especie de alivio que venía de adentro. Observa tu dolor, no como un enemigo, sino como un mensajero. Es una parte de ti que solo quiere ser escuchada. El dolor viene a mostrarte dónde perdiste algo, dónde te fallaron, dónde te fallaste y dónde necesitas volver a abrazarte. El viajero abrió los ojos. La vela seguía encendida, pero él ya no era el mismo. Había atravesado algo. Había regresado con una verdad que nunca olvidaría. No sanas cuando tapas lo que sientes. Sanas cuando lo permites. Cuando dices: está bien sentirme así. Está bien sentir dolor. Está bien sentir miedo. El dolor no aparece para destruirte. Aparece para liberarte de aquello que duele, para transformarte desde adentro, para despertar la parte de ti que quiere vivir más ligera y más en paz. Desde ese día el viajero dejó de escapar de sí mismo y comenzó a escuchar lo que su alma había callado durante demasiado tiempo. Y ese fue el segundo paso de su transformación. Clave 13 de desapego es libertad. Cuando el viajero creyó haber avanzado un poco más, descubrió algo que le dolía incluso más que su pasado. Descubrió que seguía atado a personas, lugares y recuerdos que ya no formaban parte de su vida. Había vínculos que aún lo jalaban por dentro, promesas que nunca se cumplieron, amores que no terminaron bien, palabras que se quedaron suspendidas en el aire. Un día se acercó al maestro y le dijo: no entiendo por qué sigo sintiendo este vacío. Si esa persona ya no está, si ese capítulo terminó, porque sigo atado a algo que ya no existe. El maestro sonrió con serenidad y le respondió: lo que te ata no es la persona, es la historia que te contaste sobre ella. Es la versión que sigues repitiendo en tu mente. Es ese final que aún esperas cambiar. Luego lo llevó a un árbol inmenso, cuya sombra cubría casi todo el jardín. El maestro tomó una cuerda, la ató al tronco y se la entregó al viajero. Ahora camina, le dijo. El viajero avanzó, pero la cuerda tiraba de él, le impedía seguir, le dolía, le marcaba la piel. Entonces el maestro habló: ¿ves lo que ocurre? No es el árbol lo que te detiene, es la cuerda que sigue sosteniendo. El árbol representa todo lo que ya fue, todo lo que terminó, todo lo que no puedes cambiar. Pero la cuerda representa tu apego, y esa la sostienes tú. El viajero entendió, pero no soltó, porque soltar da miedo. Soltar es aceptar que una historia ya no crecerá. Soltar es aceptar que alguien ya no vuelve. Soltar es reconocer que ciertas puertas se cerraron para siempre. El maestro le dijo: el apego no es amor. El apego es miedo. Es miedo a perder. Es miedo a estar solo. Es miedo a admitir que la vida cambia aunque tú no quieras. El amor libera. El apego aprieta. El amor fluye. El apego retiene. El amor permite. El apego exige. El viajero miró la cuerda. La sostenía tan fuerte que sus manos dolían. Y entonces comprendió una verdad que transformó su corazón. No puedo avanzar mientras siga sosteniendo lo que ya se fue. Lentamente abrió su mano. La cuerda cayó, y al caer sintió algo inesperado. Una mezcla de tristeza y alivio, como si su alma respirara después de años sin aire. Soltar no es olvidar. Soltar no es dejar de querer. Soltar es reconocer que tu paz vale más que tu insistencia. Soltar es honrar lo que fue sin destruir lo que viene. Soltar es retirarle poder a un pasado que ya no puede darte nada. Ese día el viajero lloró, pero sus lágrimas no eran de derrota,
Eran lágrimas de libertad, de renacimiento, de espacio interior. El maestro le dijo: ahora entiendes. El desapego es amar sin perderte. Es recordar sin sufrir. Es agradecer lo vivido sin quedarte atrapado en ello. Es seguir adelante sin llevar cadenas en el corazón. El viajero respiró profundo y por primera vez sintió que su alma estaba más ligera. Soltar le había dado alas, y ese fue su tercer paso hacia la sanación. Clave 4. Practica la compasión contigo mismo. Después de soltar la cuerda, el viajero sintió algo nuevo, un alivio suave, una libertad que no conocía. Pero aún así había una sombra que lo seguía donde fuera, una voz interna que le repetía: no eres suficiente, fallaste, deberías haber sido mejor, deberías haber sabido más. Esa voz era dura, castigadora, implacable. Un día, el maestro lo observó mientras intentaba meditar. El viajero estaba sentado, pero su rostro mostraba tensión. Sus manos estaban inquietas, su respiración era corta, su mente estaba llena de reproches. El maestro se acercó y le dijo: veo que has aprendido a aceptar tu pasado, y has aprendido a observar tu dolor. Incluso has aprendido a soltar, pero no has aprendido la enseñanza más importante. No has aprendido a tratarte con compasión. El viajero lo miró confundido. Compasión conmigo. Nunca nadie me enseñó eso. El maestro sonrió y respondió: te enseñaron a ser fuerte, a resistir, a avanzar, pero no te enseñaron a abrazarte, a perdonarte, a hablarte con ternura, a dejar de exigirte perfección. Lo llevó entonces a un pequeño estanque. El agua estaba quieta, reflejando la luz del sol. Mírate, le dijo, mira tu propio reflejo, y dime qué ves. El viajero se inclinó, miró el agua. Al principio solo vio cansancio, ojeras, cicatrices internas, errores, pero mientras más miraba, más veía algo distinto, una humanidad profunda, un corazón que había intentado hacer lo mejor que podía, un alma que había resistido demasiado tiempo sola. El maestro le dijo: la verdadera compasión comienza cuando reconoces que tú también mereces cuidado, que tú también mereces descanso, que tú también mereces amor. No puedes sanar desde el castigo. La sanación ocurre cuando te tratas con la misma bondad con la que tratarías a alguien que amas. Luego tomó una flor de loto, una flor que crece en el barro, y le dijo: eres como esta flor. Has surgido de tu propio barro, de tus propios miedos, de tus errores, de tu dolor. Pero aún así floreces, aún así sigues buscando luz. Por eso mereces compasión, por eso mereces suavidad, por eso mereces paciencia. El viajero sintió como su pecho se aflojaba. Por primera vez dejó de exigirse ser perfecto y se permitió simplemente ser humano. La compasión contigo mismo no es debilidad, es fortaleza interior. Es decir, estoy aprendiendo, estoy creciendo, me estoy transformando. No necesito castigarme para mejorar, solo necesito entenderme. Ese día el viajero se habló diferente. Se dijo: estoy haciendo lo mejor que puedo. Y esa simple frase abrió un espacio de sanación que nunca antes había sentido. Desde entonces, cada vez que la voz dura regresaba, él la escuchaba, respiraba y respondía con amor. No tengo que lastimarme para avanzar. Y así comprendió la cuarta clave. La sanación comienza cuando dejas de ser tu propio enemigo y empiezas a convertirte en tu mejor aliado. Clave 5. Aprende a estar presente después de practicar la compasión consigo mismo. El viajero empezó a sentir que su vida recuperaba un poco de luz, pero aún había algo que lo atormentaba. Su mente vivía saltando de un lado a otro. A veces se quedaba atrapada en el pasado, otras veces se perdía en el futuro. Pensaba en lo que hizo, en lo que no hizo, en lo que podría pasar, en lo que teme que pase.
Era como vivir en una casa donde nunca había silencio, donde cada pensamiento era un golpe, un ruido, un llamado constante que lo alejaba del momento presente. Un día, el maestro lo encontró distraído. Caminaba sin mirar el camino, tropezando con piedras, chocando con ramas. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente estaba en otro lugar. El maestro lo tomó del hombro y le dijo: no estás viviendo realmente. Estás sobreviviendo dentro de tus pensamientos. La vida no ocurre en tu memoria, ni en tus expectativas. La vida solo ocurre aquí, en este instante, y estás perdiéndolo todo por no estar presente. El viajero bajó la mirada. Lo sé, maestro, pero no sé cómo detener mi mente. No sé cómo vivir aquí y ahora. El maestro lo llevó a un pequeño puente. Debajo corría un río claro, lleno de sonido, moviéndose sin prisa. Siéntate aquí, le dijo, y escucha, solo escucha. El viajero cerró los ojos. Al principio escuchó su propia mente, una tormenta de ideas, palabras, miedos, pero después comenzó a escuchar el río, y por primera vez en mucho tiempo su respiración se calmó. Sintió como su cuerpo se asentaba en el presente, como su mente dejaba de correr. El maestro le explicó: el presente no está escondido, solo está cubierto por el ruido de tu mente. Por eso no lo ves, pero cuando escuchas, respiras, observas, el presente aparece siempre. Luego le dijo una frase que el viajero nunca olvidaría: tu vida ocurre solo en este instante. Si no estás aquí, no estás viviendo. El viajero abrió los ojos. Vio el agua moverse, las hojas caer, el viento mecer los árboles. Algo tan simple, tan cotidiano, pero que jamás había observado de verdad. Era como si el mundo hubiera estado esperándolo todo este tiempo. El maestro continuó: cuando tu mente esté atrapada en el pasado, vuelve a tu respiración. Cuando esté preocupada por el futuro, vuelve a tu cuerpo. Cuando se llene de ruido, vuelve a lo que ves, a lo que escuchas, a lo que sientes. Estar presente no es algo que se perfecciona, es algo que se practica, una y otra vez, cada día, cada instante, cada respiración. El viajero se quedó allí un largo rato, sintiéndose parte de ese lugar, de ese momento, de sí mismo, y comprendió que la presencia no elimina los problemas, pero trae claridad, trae calma, trae dirección, trae una fuerza que nace desde adentro. Desde ese día, cada vez que su mente huía, él volvía a su respiración, volvía a su cuerpo, volvía al momento presente, y con el tiempo descubrió algo maravilloso. El presente siempre estaba dispuesto a recibirlo, con suavidad, con paciencia, con paz, y así entendió la quinta clave. La vida solo puede transformarse cuando tú estás dentro de ella. Aquí, ahora. Clave 6: suelta la necesidad de controlar. Aunque viajero había aprendido a estar presente, había algo dentro de él que seguía apretando fuerte. Un miedo silencioso. Un temor que lo hacía querer controlar cada paso, cada persona, cada resultado. Le preocupaba lo que pudiera pasar. Le costaba confiar. Intentaba anticiparlo todo. Y cuando algo no salía como esperaba, su corazón se desestabilizaba por completo. Un atardecer, mientras miraba el cielo tornarse naranja, el maestro se acercó y le preguntó: ¿por qué frunces el ceño? ¿Por qué tu pecho parece tan tenso? El viajero suspiró: maestro, siento que si no controlo lo que pasa a mi alrededor, todo puede salir mal. Tengo miedo de que las cosas no resulten. Tengo miedo de volver a sufrir. Tengo miedo de no tener el control. El maestro lo escuchó sin interrumpir. Luego tomó una hoja seca que cayó cerca de sus pies. La sostuvo entre los dedos y la dejó caer de nuevo. La hoja fue llevada por el viento. Giró, subió, bajó,
hasta que se posó suavemente sobre el suelo distante. Entonces dijo: la vida es como esa hoja. A veces sube, a veces baja, a veces gira, a veces avanza, pero siempre encuentra su lugar, siempre aterriza, siempre sigue su curso. No controlar no significa perder. Significa confiar en que también tú serás llevado al lugar correcto. El viajero miró la hoja con atención, pero respondió: es que si suelto el control, siento que quedo vulnerable, expuesto, como si todo pudiera romperse de un momento a otro. El maestro sonrió con ternura y le respondió: el control no te protege, es solo una ilusión. La vida nunca ha estado en tus manos, y aún así, aquí estás. Has sobrevivido a cosas que creías imposibles. Has atravesado noches oscuras. Has sanado heridas. Y nada de eso ocurrió porque controlabas todo. Ocurrió porque fluiste, porque seguiste caminando, porque la vida te sostuvo incluso cuando creías que no lo haría. Luego lo llevó a un estanque donde los peces nadaban sin esfuerzo. Mira cómo se mueven. No empujan el agua. No luchan contra ella, solo fluyen, y aún así llegan a donde necesitan llegar, sin ansiedad, sin miedo, sin controlarlo todo, solo confiando en la corriente. El viajero cerró los ojos y sintió algo revelarse dentro de él, una verdad que jamás había visto con claridad. Controlar todo es cansarse por dentro, es vivir anticipando problemas que aún no existen. Es cargar con un peso que la vida nunca te pidió cargar. El maestro añadió: cuando sueltas el control, aparece la paz. Cuando sueltas el control, aparece la claridad. Cuando sueltas el control, aparece la confianza en la vida. No estás aquí para dominar cada detalle. Estás aquí para aprender, para fluir, para transformarte. El viajero abrió sus manos lentamente, como si estuviera liberando algo invisible que había sostenido durante años. Y en ese gesto sintió alivio. Livianez, una pequeña libertad que nacía desde su interior. Desde ese instante comenzó a permitir que la vida se moviera, a permitir que los caminos se abrieran solos, a permitir que lo inesperado también pudiera ser bueno, a permitir que lo incierto no fuera amenaza, sino posibilidad. Y así entendió la sexta clave. Sanar es dejar de pelear contra la vida y empezar a caminar con ella. Clave 7. Acepta que todo cambia. Había algo que el viajero aún no lograba entender, algo que lo inquietaba incluso en los días más tranquilos. Sentía miedo cada vez que algo bueno llegaba a su vida. Miedo a perderlo, miedo a que cambiara, miedo a que la felicidad fuera solo temporal. Vivía esperando el golpe, la pérdida, el final, como si la inestabilidad fuera una sombra que lo seguía a todas partes. Un día, el maestro lo encontró sentado bajo un cerezo, mirando cómo los pétalos rosados caían lentamente al suelo. Parecía hipnotizado, pero también triste. El maestro preguntó: ¿por qué esa mirada? El viajero respondió: me duele ver que algo tan hermoso dura tan poco. Me duele que todo cambie. Me duele que nada sea permanente. Quisiera que lo bueno se quedara para siempre. El maestro tomó un pétalo entre los dedos, lo observó con calma y dijo: la belleza de este pétalo existe porque cae. La flor no sería tan valiosa si fuera eterna. La vida no sería tan intensa si nada cambiara. Es el cambio lo que le da sentido a cada instante, lo que te invita a sentir, a vivir, a estar aquí. Luego señaló el árbol completo. Las flores vienen y van, pero el árbol sigue. El cambio no destruye, transforma, no te roba, te prepara, no te debilita, te enseña. El viajero lo escuchaba con atención, pero su corazón aún dudaba. ¿Y si pierdo lo que amo?, preguntó. ¿Y si algo cambia y no sé cómo seguir? El maestro cerró los ojos por un instante y respondió: si algo cambia, tú también cambias.
Si la vida se mueve, tú aprendes a moverte con ella. Nada se pierde realmente. Todo se transforma, incluso tú. Luego lo llevó a una pequeña montaña. Desde allí, el paisaje parecía moverse con el viento. Las nubes cambiaban de forma. La luz cambiaba de color. El tiempo pasaba sin pedir permiso. El maestro dijo: mira el mundo. Nada se queda quieto. Ni el cielo, ni tus pensamientos, ni tu cuerpo, ni los días, ni los sentimientos. Pretender que nada cambie es ir en contra de la vida misma. El viajero respiró profundamente, mientras observaba cómo el sol descendía lentamente detrás de las montañas, y entendió algo que jamás había visto con claridad. El cambio no es un enemigo, es un maestro silencioso, uno que te muestra cuándo es momento de avanzar, cuándo es momento de dejar ir, cuándo es momento de renacer. El maestro continuó: cuando aceptas que todo cambia, te liberas de la ansiedad de perder, te liberas de aferrarte, te liberas del miedo y comienzas a vivir con más presencia, con más gratitud, con más paz. El viajero dejó caer los hombros, como si soltara un peso invisible, y sintió una calma nueva, una calma que nacía de la aceptación, de comprender que el movimiento es parte de la vida y que él también podía moverse con ella. Y así entendió la séptima clave. Sanar es abrazar el cambio, es permitir que la vida te transforme, es confiar en que lo que viene puede ser tan bueno o incluso mejor que lo que se fue. Clave 8. Acepta la impermanencia. Nada es para siempre, y eso también es sanación. Respira un momento, porque esta clave no solo transforma tu mente, transforma tu manera de vivir. En el budismo, la impermanencia, anicca, no es una idea filosófica, es una puerta que cruzas cuando estás listo para dejar de sufrir por lo que ya no está. Imagina esto. Piensa en el momento más difícil de tu vida. Esa ruptura, esa pérdida, esa traición, ese proyecto que se cayó cuando más lo necesitabas. En ese instante, sientes como si el mundo se detuviera, como si ese dolor fuera a durar para siempre. Pero la verdad profunda es esta: nada permanece, ni el dolor, ni la alegría, ni tú, tal como eres hoy. Y aunque a primera vista eso pueda sonar triste, en realidad es liberador. El sufrimiento nace cuando intentas congelar lo que no puede ser congelado, cuando intentas retener a alguien que ya no quiere quedarse, cuando te aferras a una versión de ti que ya no existe, cuando quieres que algo siga igual, cuando la vida ya decidió cambiar. La impermanencia te enseña que todo fluye, que todo cambia, que todo pasa. Y cuando aceptas eso, te vuelves fuerte de una forma increíble, porque entiendes que el dolor no durará para siempre. Ninguna emoción es eterna. Cada final trae escondido un nuevo comienzo. Cada cierre te empuja hacia una parte de ti que aún no conoces. La impermanencia no viene a quitarte cosas, viene a transformarte. El maestro Thich Nhat Hanh decía: gracias a que las cosas cambian, las cosas son posibles. Si el invierno fuera eterno, nunca tendríamos primavera. Si una herida no cambiara, nunca sanaría. Si tú no cambiaras, nunca crecerías. La verdadera sanación interna comienza cuando te permites soltar, cuando aceptas que lo que terminó ya cumplió su función, que lo que se fue abrió espacio para algo nuevo, que lo que perdiste también te liberó, y te das cuenta de algo poderoso. Lo único permanente es tu capacidad de renacer. Respira profundo. Lo que estás viviendo hoy también pasará. Lo que te dolió un día será solo un recuerdo. Y tú te convertirás en alguien más sabio, más fuerte y más consciente. Clave 9. Cultiva la compasión. Sanar a otros también te sana a ti. La mayoría de las personas cree que sanar es un proceso individual, que solo se trata de mirar hacia adentro, de enfocarse en uno mismo, de cerrar heridas propias.
Pero el budismo revela algo mucho más grande. La compasión es una medicina que cura en ambas direcciones. Cuando ayudas, sanas. Cuando comprendes, creces. Cuando perdonas, te liberas. Imagina por un momento a alguien que te hirió profundamente. No necesitas justificar lo que hizo, tampoco minimizarlo, pero mira más allá del acto. Mira la herida detrás de la herida, la historia detrás del gesto, el miedo detrás de su comportamiento, porque todo ser humano que lastima es alguien que también fue lastimado. La compasión no es ser débil, es ver con ojos despiertos. Es reconocer que la ira del otro no es personal, es dolor acumulado, que la indiferencia del otro no es frialdad, es protección, que la crítica del otro no es odio, es inseguridad. Cuando entiendes esto, ocurre algo casi mágico. Tu corazón deja de pelear con el mundo, no porque aceptes lo injusto, sino porque eliges no cargarlo más. La compasión rompe cadenas invisibles. El budismo enseña que todos estamos conectados. Tus emociones afectan al mundo, y el mundo afecta tus emociones. Cada acto de bondad que haces es un pequeño rayo de luz que vuelve hacia ti. Cuando tratas con amabilidad a los demás, incluso a quienes no lo merecen, estás diciendo, no voy a dejar que tu oscuridad apague mi luz. Pero aquí viene lo más importante. La compasión no solo es hacia otros, es hacia ti, porque a veces eres más duro contigo que con cualquier extraño. Te reprochas, te culpas, te insultas internamente, te exiges más de lo que te exiges a los demás. Y ahí es donde la compasión actúa como un bálsamo. Perdónate, ámate, háblate con suavidad. Tú también estás aprendiendo, tú también estás sanando, tú también estás intentando entender el mundo. La compasión transforma el dolor en sabiduría. Cuando ves a los demás como seres humanos imperfectos, igual que tú, la rabia pierde fuerza, el resentimiento se disuelve, la herida empieza a cerrar. Ayudar a otros es otra forma de ayudarte a ti mismo. Una palabra amable, un gesto, una mirada sincera, un mensaje que cambia el día de alguien. Son pequeñas cosas que crean grandes cambios. Porque sanar interiormente también es recordarte que no estás solo, que todos estamos luchando, todos estamos sintiendo, todos estamos buscando paz. Y cuando cultivas compasión, entras en un estado de paz tan profunda que ninguna herida pasada puede contigo. Clave 10. Conecta con tu presencia. La paz interior solo existe en el ahora. Esta es la clave que une a todas las demás, la que convierte la reflexión en transformación, la que hace que todo tu proceso de sanación interior cobre sentido, porque el budismo enseña algo simple, pero tan poderoso que puede cambiar tu vida para siempre. El único lugar donde existe la paz es este instante. Piensa en esto. La mayoría del sufrimiento que cargas no está aquí, en este segundo. Viene del pasado, que ya no existe, o viene del futuro, que aún no es real. El pasado es memoria, el futuro es imaginación. Solo el presente es vida. Imagina que estás caminando con una mochila muy pesada. Adentro llevas culpas antiguas, errores que te persiguen, palabras que te hirieron, sueños que no salieron como esperabas. Y también llevas miedos, preocupaciones, escenarios que solo existen en tu cabeza. Pero todo ese peso no pertenece a este momento. El presente siempre es más ligero que tu mente. Cuando vuelves a la hora, el sufrimiento se deshace, porque en este instante estás respirando, estás vivo, estás a salvo, estás aquí. Nada más existe realmente. El presente es un refugio, un santuario, un hogar al que puedes volver cada vez que tu mente intente arrastrarte hacia donde ya no quieres ir. La presencia no es solo meditar, es despertar, es sentir tus manos, sentir tus pies tocando el suelo, escuchar los sonidos a tu alrededor, ver la luz que te ilumina en este momento.
Es darte cuenta de que la vida sucede ahora, no en tus pensamientos. Cuando entras en ese estado de presencia, la ansiedad baja, la angustia se disuelve, la mente deja de atacarte, el corazón se abre. Lo que buscas ya está dentro de ti, pero solo puedes encontrarlo aquí. No está en lo que perdiste, no está en lo que te falta, no está en lo que imaginas. Está en la experiencia pura de la hora. Por eso los grandes maestros dicen, si puedes estar plenamente presente, ya estás en paz. Esta es la sanación profunda, la que no depende de nada externo, la que no requiere que nada cambie afuera. Solo requiere que regreses a tu esencia, a tu respiración, a tu ser. Cada vez que vuelves al presente, renaces. Y ese renacer, repetido una y otra vez, es lo que transforma tu vida por completo. Tu renacimiento comienza hoy. Respira y mírate desde afuera por un instante. Después de escuchar estas 10 claves, ya no eres la misma persona que presionó play hace unos minutos. Algo en ti se movió, algo despertó, algo se alineó, porque la verdad es esta. La sanación interior no es un destino, es un camino. Y hoy, tú has dado un paso gigante. Quizás llegaste a este video buscando alivio, o respuestas, o simplemente algo que calmara el ruido dentro de tu mente. Pero lo que encontraste fue algo más profundo. Encontraste tu propio poder. El poder de soltar lo que te duele. El poder de hacer las paces con tu historia. El poder de perdonarte. El poder de renacer una y otra vez sin importar las caídas. El poder de volver al presente, donde la vida realmente sucede. Cada clave que escuchaste no es teoría. Es una herramienta para transformar tu forma de pensar, para cambiar tu energía, para abrir espacio a nuevas posibilidades, para dejar atrás aquello que ya no vibra con quien estás destinado a ser. Y ahora viene lo más importante. Aplica una sola de estas claves y tu vida empezará a cambiar. Aplica todas y nada volverá a ser igual. No tienes que correr, no tienes que forzarlo, no tienes que sanar perfecto. Solo tienes que dar un paso cada día. Respirar, observar, soltar, agradecer, volver aquí, a la hora, a ti, porque la sanación interior no se encuentra afuera. Está aquí, en tu corazón, esperando que le abras la puerta. Tu vida comienza de nuevo cada vez que decides mirarte con amor, cada vez que eliges no repetir una herida, cada vez que te permites ser un poco más libre. Hoy has dado un paso, mañana darás otro, y cuando mires atrás, te sorprenderá la persona en la que te habrás convertido. Así que gracias por llegar hasta aquí, gracias por permitirte sentir, y gracias por no rendirte, incluso cuando nadie sabía por lo que estabas pasando. El camino de la sanación interior es profundo, pero tú estás listo. Y lo más hermoso es que todo lo que buscas ya está dentro de ti. Vuelve a este video cuando lo necesites. Y recuerda, la paz no se encuentra, la paz se crea. Y tú estás creándola ahora.